Son las 6 de la mañana de este viernes 25 de septiembre de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Un hecho supremamente curioso, conflictivo, en el que murió una persona en el departamento del Cauca, en la carretera panamericana, tiene en vilo el país otra vez. Los indígenas están amenazando con parar la carretera. Hubo intentos de asonada ayer en Cali y en la carretera panamericana y no se sabe qué pasó. El presidente de la República se apresuró a condenar a los soldados y, señor presidente, los soldados son personas y las personas tienen presunción de inocencia. Y hay que hacer juicio primero y condenar después, señor presidente. Tenga cuidado, tenga cuidado. Son además sus subalternos, usted es el comandante supremo de las fuerzas militares. Estemos seguros de lo que pasa. Usted a veces toma muchas precauciones, señor presidente, por ejemplo, las que tomó o las que ha tomado y sigue tomando cuando un helicóptero del ejército se sumergió en las aguas de un río y murieron 11 miembros del ejército. Y usted no nos ha contado todavía cómo y en qué condiciones y por qué se cayó ese helicóptero. Pero en este caso sí inmediatamente reacciona y da la razón a los que dicen que el ejército lo mató. Y las cosas no están claras, pero sí hay tentativas de asonada. Esa es la verdad. Un bandido del ELN, Uriel, está dando declaraciones a diestra y siniestra. Entonces Uriel dice muy ufano que los actos vandálicos cumplidos en Bogotá fueron obra del ELN, de lo que se siente muy orgulloso. Pero el que tiene que pedir perdón por estos actos seguramente mañana, por orden de otra Corte Suprema de Justicia, va a ser el ejército y va a ser la policía sobre todo y van a ser las fuerzas militares de Colombia, pero es el ELN, el mismo que estaba detrás de los actos vandálicos de noviembre, el mismo. Ah, pero ahí sale corriendo la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, aquella en la que estaba la procuradora que no está en funciones, pero que sí ya fue elegida como un mal menor. Esa señora salió de allá, la reemplazó un hombre ternera y con él hicieron mayoría el grupo de los costeños, los de Santos y los de Edgardo Maya, para sacar la providencia que sacaron por vía de tutela, dando órdenes y disponiendo por vía general y abstracta contra todas las prohibiciones que dicen que la tutela tiene que ser solamente interpartes. Ninguno de esos 39 denunciantes sufrió nada, ni le pasó nada. Hágame el favor. Los del colectivo de abogados y la señora decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, ¿qué sufrieron? En nada. Les tutelaron sus derechos, pero además disponiendo por vía general lo que está expresamente prohibido. Los jueces no pueden sustituir al Congreso de la República. Los jueces no pueden destituir al presidente y quitarle su función fundamental, que es la de sostener, defender el orden público y restablecerlo donde fuere violado. No lo pueden hacer. Vuelve el tema del tercer día sin IVA. Les queremos recordar que los días sin IVA estaban dispuestos en una norma de carácter legal y un tercer día sin IVA tiene que provenir de una norma con carácter legal. Eso no es un trino del presidente de la República. Se están equivocando y están diciendo que lo van a dejar para finales del año. Bueno, esperemos que no pasa lo que pasó con el primer día sin IVA. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes lo que fue aquello? 20.000 vacantes de empleo abre el SENA. Ojalá sean empleos efectivos y se cumpla lo que está prometiendo el SENA. Hay una invasión de terrenos privados en Ciudad Bolívar y ahí está, pero como la policía no puede actuar,
Entonces invadieron los terrenos privados y la gente está en cambuches y seguramente vendrá después la alcaldesa Claudia López a construirles casas. ¿Quién sabe qué suceda? En Australia, ballenas varadas. Este es un espectáculo desgarrador. Les están haciendo la eutanasia, las están matando para que sufran menos, pero están varadas y no pueden volver al océano. La compañía Looker está produciendo mucho chocolate bajo en azúcar o sin azúcar. Y a esto se une Maicena y a esto se unen varias compañías que están diciendo que están limitando el azúcar. Y hay una oferta para los azucareros y para la industria del azúcar para que produzca azúcar que no sea dañino. Pero no quieren oír y entonces salen los cañicultores y sale todo el mundo y protesta. Y ahí está el tema, que es de enorme preocupación. En los Estados Unidos también están disminuyendo las cantidades de azúcar porque los médicos reputan que es dañino. Entonces hay que buscar un producto que ahí está al alcance de la mano, descubierto por un colombiano, y resulta que no lo pueden mirar porque protestan los cañicultores. Vaya y venga, miren la televisión, las propagandas, Maicena, Looker, ¿cuántas son las que están diciendo como gran tema bajo en azúcar o sin azúcar? La denuncia de Luis Guillermo Vélez Cabrera en el periódico La República el día de ayer. Esto hubiera conmovido un país. Si esto pasa en Europa, pues se cae todo el Poder Judicial. En América Latina hubiera tenido enormes repercusiones. En Colombia no pasa nada. Un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca tenía una fábrica de sentencias que vendía y las vendía a través de su novia. Y la pregunta que se hace Vélez Cabrera y que nos hacemos nosotros y los demás miembros de la sala y los del Consejo de Estado que tenían que recibir estas sentencias de primera instancia, ¿con cuántos cómplices estaba trabajando el señor López? Un corrupto de 7 suelas, otro cartel de la toga, pero esta vez en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y aquí no pasa nada. Ese es el mismo tribunal que interrumpió la financiación de Avianca y que ha creado 1000 problemas distintos. Ese es el sujeto, esa es la calidad moral de los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Porque los demás no han protestado, porque los demás no han levantado la voz. ¿Por qué se quedan callados? Buena pregunta, que no tiene respuesta. Plan de financiamiento por $2.000 millones presenta Avianca en Estados Unidos. Avianca necesita salir al otro lado, pero no está haciendo lo mejor cuando le da bonos de éxito a su presidente y a su gerente financiero y a gran parte del staff. Eso no puede ser, eso no puede ser, eso no está bien visto. Una empresa en problemas, una empresa al borde de la quiebra, no puede estar haciendo esos derroches, no puede estarlo. El gobierno anuncia un subsidio de 220.000 pesos para cada persona a quien haya que pagarle una prima de Navidad en ciertas condiciones que pone. ¿Ven? El gobierno está platudo, pues que siga gastando plata y que nos sigamos endeudando hasta unos niveles enormes. Hoy hablaremos sobre el presupuesto nacional con la senadora María del Rosario Guerra para que nos cuente cómo vamos a manejar el servicio de la deuda que está en 72 billones de pesos para el año entrante. Repetimos, servicio de la deuda en 72 billones de pesos. Sale el señor Maduro a decir que los Estados Unidos tienen la culpa de todo lo que está pasando en Venezuela. A Venezuela no se la robaron Maduro y sus amigos, no. Son los Estados Unidos los que, sancionando a Maduro por traficante de cocaína, por bandido, porque se robó un país entero, impone unas sanciones. Ahora los Estados Unidos son los culpables de lo que está pasando en Venezuela. Buena esa. 3 miembros del ELN fueron capturados a petición del
de los jueces de los Estados Unidos por cocaleros, porque el ELN es una organización terrorista cocalera, como lo son las FARC, como son todos esos bandidos armados. Esa es la tragedia del país, pero eso sí no los podemos fumigar, porque de pronto dañamos el medio ambiente, dice la Corte Constitucional, y no se puede hacer la fumigación sin consulta previa a los cocaleros. Esa Corte Constitucional sí es una maravilla, una maravilla. En el Ecuador se produce orden de captura contra Rafael Correa, seguramente pedirán la extradición a Bélgica y seguramente Bélgica la negará. Siguen las reacciones contra el esperpento de sentencia de tutela dictada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Solamente el hecho de que disponga por vía general es suficiente para descalificar esa sentencia de tutela, pero tiene mil cosas. Se apropia de las facultades del presidente de la República para manejar el orden público, por ejemplo. Se apropia de las facultades del legislador para decidir lo que convenga en relación con la policía y nombra una mesa integrada por esos mamertos que presentaron la demanda para definir cuál es la suerte de la Policía Nacional. Esa corte que tenemos es muy maravillosa. 21 estados de los Estados Unidos con aumento de coronavirus. ¿Quién es el juez del presidente Álvaro Uribe Vélez? Apareció que ya en la Corte Suprema de Justicia tienen magistrado ponente, pues no sabemos ponente para qué, para que mire un recurso que nadie presentó y que viene de la juez de garantías en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Y el magistrado es un magistrado chavarro, de quien dijo un periodista, y esto lo vamos a decir ampliamente, que era muy cercano el magistrado chavarro a un exfiscal general de la Nación que es parte del proceso de Montealegre. Bueno, estamos hechos, estamos hechos. El COVID-19 y el invierno. Dicen los que saben que esto puede ser la tormenta perfecta. Lo que viene ya a finales de otoño cuando se produzca y a comienzos del invierno con coronavirus de por medio puede ser la tormenta perfecta. Parece jugada la suerte de la nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Parece que el presidente Trump va a presentar una excelente candidata y ya parece que hay mayoría en el Senado de la República para confirmar ese nombramiento. El presupuesto para el año 2021, ya dijimos que hablaremos con la señora María del Rosario Guerra para que nos cuente cuánto valen los 3 chequecitos fijos que tiene que girar cada año el Estado colombiano para servir la deuda, para pagar las pensiones y para hacerle las transferencias a las regiones. ¿Cuánto vale eso? Gran plantón por la vida. Hoy a las 11 de la mañana frente a la Corte Constitucional habrá un plantón para decirle a la Corte Constitucional que no puede despenalizar el aborto. El aborto es un delito. Y algunas mujeres pro aborto siguen insistiendo es que puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana y mi libre autonomía. Pero no se le olvide, desde que usted engendró una criatura, esa criatura existe y esa criatura tiene derechos, dependiendo solamente para hacerlos efectivos del hecho de su nacimiento. Pero eso no quiere decir que la criatura no exista. Plantón por la vida hoy a las 11 de la mañana. ¿Y de la hotelería qué? Habla el presidente de Cotelco con nosotros. Como hablará también Caliche. Caliche hablará con nosotros. El amigo de Monsalve tiene muchas cosas que contar que las Cortes no quieren escuchar. ¿Por qué será? La humillación del ejército o las nuevas humillaciones del ejército en Balboa y en Tuluá. Lo de Tuluá, el ejército dice otra cosa, pero es verdad, lo estaban ocultando. Les dio pena revelar ese hecho atroz. Mandaron unos soldados profesionales a desminar, a quitar las minas que habían sembrado las FARC
y los mandaron sin armas. Obviamente se les vino encima un grupo de estos de las FARC, los tiró en el piso, los humilló, los filmó. Ese es el ejército. Ese es el ejército de Colombia. ¿Cómo es? ¡Ua! ¿Cómo el grito del comandante del ejército? No, esto no es con griticos, señor comandante. Esto es haciendo valer lo que el ejército significa. Si no lo quieren usar, no lo saquen. Déjenlo guardado. Pero el ejército es como el revólver. Cuando se saca, es para usarlo. El Banco de Bogotá hizo una oferta pública por 300.000 millones de pesos para unas operaciones de crédito en materia ambiental y recibió ofertas por 900.000 millones de pesos. Éxito enorme del Banco de Bogotá y la confianza que el país le tiene a las instituciones financieras. El gobernador de Nueva York dice que tendrá mucho cuidado con las vacunas que le ofrezcan, que él no va a correr, que le ofrezcan vacunas, pero él no hará la distribución masiva de esas vacunas en su estado, sino cuando compruebe que son eficaces, que se han hecho todas las pruebas y que la gente no corre ningún riesgo con su utilización. El CDC, la Organización de Salud de los Estados Unidos, dice lo que todos sabemos, que los jóvenes inician la cadena de contagios y que después se lo pasan a los padres y a los abuelos. Esa es la historia. Madrid está cerca al lleno total de hospitales. En Francia hay también un rebrote enorme del coronavirus. Europa alarmada. La peor tragedia de incendios forestales en la historia es la que se vive actualmente en California. La repentina y anticipada posesión de Lukashenko genera nuevas protestas en Bielorrusia. La farmacéutica Novavax es la quinta en el mundo que prueba una vacuna. Siguen las esperanzas para que a finales de este año tengamos una vacuna eficaz contra el coronavirus. La transmisión por aerosoles sí existe. En la India murió por coronavirus el ministro ferroviario. Y Rusia está en plan de exportar medicamentos contra el coronavirus. Y hoy en la historia, 25 de septiembre, la nefanda noche septembrina, cuando los conjurados quisieron asesinar al Libertador, un día como hoy, 25 de septiembre, en el año de 1828. Contaremos esa historia, que muchos la olvidan y que otros muchos nunca la aprendieron. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad.